Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El tema que nos ha tocado a mí y a mis compañeros es la disfasia. Como justificación tenemos que los trastornos de aprendizaje son dificultades que presentan al momento de procesar, percibir o adivinar o ejecutar problemas académicos. Para esta observación se considera la disfasia en los niños y su influencia en la transición eficaz de la noción, porque usualmente se considera que posee un trastorno de instrucción significativa que no pueda conocerse, aunque solo se requiere de más empeño e incumbencia, siendo aquello la publicidad y la figura en la cual cumple las observaciones para encargar el planteamiento del problema. Como planteamiento del problema tenemos cuando nos encontramos ante un niño que no habla o apenas lo hace, el problema táctico de este estropicio es que no pueda esclarecerse, ya que sea por déficit intelectual, sensoriales o conductas. Es un menoscabo de la adquisición del idioma o del organismo del mismo sin enfadar a la psicología, sensoriales o neurológicas. También podríamos decir que los niños constituyen su noción del idioma a romper del que propone su entorno y los estímulos que reciben. Los retrasos en dicho desarrollo del lenguaje encaja en aspectos tales como deterioro del idioma, explosión, entre otros aspectos. También podemos decir que referente a ya que su etapa cronológico daña en mayor o menor metro a la apertura y su mueca. Cuando nos encontramos con un niño que sin creencia patológica manifiesta o presenta un desfase en la producción del idioma con respecto a los sujetos de su misma señal cronológica, el niño que presenta su retraso sencillo del lenguaje comunica verbalmente con su circunstancia, la apertura y los gestos siguen siendo netamente inferiores a los restos de los niños, cuyo cambio lingüístico es habitual. Los objetivos. El primer objetivo, como objetivo general, tenemos de evaluar la influencia de la disfasia en la adquisición de los conocimientos mediante un análisis estadístico en niños específicos. Dar a conocer la adquisición de conocimiento en niños con disfasia. Hablar más y mejores estrategias para tratar niños disfáticos. La disfasia en niños. Se trata de una alteración que no se puede explicar por la presencia de un déficit intelectual o sensorial. Son trastornos emocionales o conductuales, o por la privación ambiental, y la presenta el 1% de los niños. Indicadores de su presencia son aquellos niños que dicen sus primeras palabras a los 3 o 4 años y presentan un lenguaje esquemático a partir de los 6 años. Su evolución suele ser muy lenta y no se produce si no se produce una intervención a tiempo. La presencia de alteraciones importantes en la adquisición de las conductas comunicativas y verbales provoca ciertas alteraciones en los ajustes parentales, que han sido estudiados por varios autores. Estas modificaciones de las interacciones sociales no se limitan al entorno familiar, alcanzan al resto de los adultos, vecinos o profesores, e incluso a la relación con otros niños de la misma edad, puesto que estos se muestran precozmente sensibles a las diferencias de habilidad comunicativa y lingüística de sus compañeros. En resolución a la pregunta planteada,
Resulta muy complejo presentar un listado sobre los problemas que presentan estos niños disfásicos, como en la adquisición y desarrollo del lenguaje, como si de un grupo homogéneo se tratara. Aquí precisamente se presenta la dificultad, pues estas manifestaciones no se encuentran todas reunidas en la mayor parte de los disfásicos, ni están presentes con la misma intensidad. Podríamos ¿Podríamos disponer de una clasificación de la disfasia? Actualmente está considerada como la clasificación más utilizada y distingue de 6 tipos de disfasia. La anglosia verbal, auditiva. El sujeto no entiende absolutamente el habla producida por las personas de su entorno y su expresión es nula o casi nula. Es un cuadro muy parecido al de la afasia congénita mixta o sordera verbal. La disprasia verbal. El sujeto presenta predominantemente graves dificultades sobre todo nivel de la expresión. Así, la organización articulatoria de los fonemas y de las palabras se ve seriamente alterada. En su límite extremo, el sujeto es completamente mudo. También puede dividirse en manifestaciones lingüísticas y no lingüísticas. Las manifestaciones lingüísticas. Los distintos intentos de clasificación que han surgido tienen la ventaja de sintetizar en una denominación relativamente corta un conjunto de síntomas que afecta a la comunicación y el lenguaje y que definen al estado y puede presentar un niño disfásico en un determinado momento de su vida. Las manifestaciones lingüísticas. Los aspectos cognitivos llaman la atención las dificultades en la memoria a corto plazo y el procesamiento secuencial, en la estructuración del tiempo y el espacio y en el juego simbólico. Los aspectos psicomotores. Algunos pueden presentar acompañando al retraso del lenguaje dificultades prácticas, alteraciones en el proceso de la alteración e inmadurez de las destrezas motores. Las causas y las consecuencias. Las causas. La disfasia es un trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de diversas causas, entre las que podemos mencionar están los traumatismos, golpes, aparatosis encefálicas, la presencia de un tumor cerebral, traumatismos en el momento del parto, enfermedades infecciosas como la meningitis, etc. Y en gran porcentaje de los casos ni siquiera se sabe de la causa. Debido a la dificultad tanto para expresarse como para comprender, se produce un aislamiento social, llevándole a tener dificultades para integrarse socialmente, ya que al no hablar o no entender, tienden a aislarse. Todas las dificultades repercuten a nivel académico, produciéndose en muchos casos fracaso en los aprendizajes escolares, sobre todo el aprendizaje de la lectoescritura y aprendizajes básicos. Puede llegar a sufrir trastornos psicológicos como alteraciones en las relaciones afectivas, problemas emocionales, rasgos de ansiedad, déficit de autoestima y en ocasiones manifiestan alteraciones del cáncer. El tratamiento para la disfasia. Sí, existen ciertas estrategias más habituales utilizadas en la intervención de la disfasia infantil. La práctica de ejercicios y praxias bucofaciales, ejercitando la boca, la lengua, los labios. La respiración, con el fin de mejorar la pronunciación de los fonemas. Ejercicios para aumentar el vocabulario. Se empieza por aspectos concretos que ya conozca el niño y se va aumentando su dificultad. Podemos utilizar las categorías o campos semánticos para ir introduciendo nuevos conceptos. También puede ser útil acompañar esta última actividad con imágenes. Trabajar la memoria auditiva. Podemos ejercitarla relacionando un sonido concreto que emitamos con un movimiento corporal que deba hacer el niño. Actividades dirigidas a trabajar la pronunciación. Mediante la intervención de un logopeda que le guíe y le ayude, logopedas o psiquiatras infantiles. No hay que olvidar que además resulta de gran importancia la colaboración de los padres, del colegio y en todo proceso. En conclusión, mi compañero. En conclusión, este trastorno se puede recuperar y tratar a un niño con disfasia teniendo en cuenta su rango de edad y de apoyo correspondiente. Los padres y también maestros que lo acompañan
que lo acompañará a mejorar su aprendizaje, se aplicará diferentes terapias de lenguaje. Se puede decir también que los problemas intrafamiliares tienen que ver con la expresión oral de los niños y niñas, debido al entorno en el que se educa el niño. Es imprescindible aplicar una guía de desarrollo del lenguaje en su jornada diaria de trabajo para que su uso sea continuo y logre su solución al trastorno descubierto. Gracias. Muchas gracias por su atención.